¿Qué visión tiene Vox de la sanidad madrileña? Lo vamos a conocer hoy de mano de la que es su candidata en las elecciones a la presidencia autonómica, con Rocío Monasterio, que viene al plató de Redacción Médica para explicar cuál es su programa sanitario de cara a los comicios. En esta conversación con la líder de Vox vamos a hablar de competencias sanitarias, de gestión, de retribuciones, de salarios y de los nuevos modelos organizativos dentro del área sanitaria, pero también vamos a abordar temas candentes dentro de la Asamblea madrileña, entre ellas la ley del aborto u otras cuestiones como la universalidad de la sanidad. Rocío Monasterio, bienvenida. Muchas gracias. Candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Rocío, en esta campaña ha aludido a negacionismos dentro del ámbito social, dentro del ámbito sanitario también. ¿Cuáles son? ¿A cuáles se refiere? Bueno, yo creo que el consenso que hay entre las otras formaciones que no son Vox, uno es el negacionismo de que hay un problema con la sanidad, y otro es el negacionismo con que hay un problema con la seguridad en los barrios, en las calles, que es algo que no es que diga Vox, que nos lo dice todo el mundo en la calle. En el caso de la sanidad, pues vamos de barrio en barrio y lo que nos dicen es: aquí nos reinauguran carteles cada 4 años, pero no aparece el centro de salud, ¿no? Y en el caso de la seguridad niegan que haya un problema con la seguridad, pero la realidad es que la gente mayor, tú hablas con ellos por los barrios y las chicas jóvenes, y te dicen que no pueden, a partir de cierta hora, como nos decían ayer en Villaverde, se encierran en casa, ya no bajan a la calle por miedo a la inseguridad. Esto nos lo están diciendo de forma repetitiva y eso es algo que tenemos que resolver, ¿no? Estos son los dos negacionismos de los dos grandes grupos. ¿Qué radiografía hace de la sanidad madrileña? ¿Qué le gusta o qué debería mejorar? Bueno, yo creo que la sanidad madrileña es importantísima para los madrileños, y yo creo que en esto estamos de acuerdo los madrileños de cualquier partido político. En esto sí que hay consenso. ¿Quieres cuidar la sanidad pública? ¿Te gusta la sanidad? Y todo el mundo te dice sí. Todos estamos orgullosos. Es más, tú sales de España, que yo hablo con mucha gente fuera de España, y todo el mundo te dice: qué suerte, la sanidad pública. Es evidente que es algo que tenemos que cuidar, es evidente que es algo que queremos cuidar, y es evidente que queremos que nuestros impuestos se dediquen a esto, y que queremos reforzarla. Con lo cual, en eso no hay ninguna duda. El tema es, la pregunta es, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace, no? Entonces, también hay otra cosa que es evidente, ¿no? Y es que estamos yendo a por la estructura demográfica que tenemos, no solo en España, en Europa nacen muy pocos niños, tenemos muchos mayores, cada vez vamos a tener una demanda mayor y vamos a ir casi a una demanda infinita, ¿no? A un tema de demanda infinita. Con lo cual, eso es un reto importantísimo, no solo en Madrid, en todas las comunidades autónomas y en muchos otros países también, ¿no? Entonces, la sanidad va a ser el gran reto de gobierno para los gobiernos occidentales de los próximos años. Y quien no sepa gestionar la sanidad no tiene que estar en el gobierno. Hablando de gestión, ¿cuáles son en ese caso las medidas que hay que impulsar si Vox llegara finalmente a la presidencia del gobierno? Bueno, hay unas medidas que son económicas, más de gestión pura, y otras que son de recursos humanos. Y yo empezaría por el humanos, porque aquí lo que hay que hacer es gestionar un equipo de personas que tienen familia, personas que tienen ilusión por tener una carrera profesional, personas que además tienen una tendencia por sus perfiles a anteponer el servicio a los otros frente a su interés, y eso les acaba perjudicando porque tienen tendencia a cuidar y no a cuidarse a sí mismos. Y otros se aprovechan de ese perfil, de ese modo de ser, de los médicos, de las enfermeras. Entonces, yo empiezo por el tema recursos humanos, las personas. Yo creo que, los médicos, las enfermeras, generalmente siempre ponen al servicio del paciente por delante de su interés, y esto les ha perjudicado
durante todos estos años. No han luchado por tener conciliación, una carrera profesional o por tener, como el resto de los trabajadores, algo que es de sentido común y algo que es un derecho fundamental, y es a no tener 20 años encadenados contratos. Esto es algo que no es tolerable. No es tolerable. No puede ser, como decía el otro día una doctora de cáncer de riñón extraordinaria, de las mejores de Madrid, que llevaba 20 años encadenando contratos y que había ido a pedir una hipoteca y no se la daban, ¿no? Esto no puede ser. Y menos con aquellos que siempre se sacrifican por otros, porque lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto durante el COVID. Entonces, parte de la gestión son los recursos humanos, es tratar a las personas, es conseguir tener equipos en que pensemos para cada uno de ellos una carrera profesional en que puedan mejorar no solo el salario, sino también carrera profesional, en formación, en ascender, en futuro. Y carrera profesional, conciliación para que puedan estar con sus familias y que se sientan valorados y bien tratados. Si en cualquier empresa del mundo tú hablas con su CEO, te das cuenta que la parte de recursos humanos es fundamental. Y si las personas que forman esa empresa o en este caso la sanidad no están contentas y no se sienten bien tratados, eso no funciona bien, porque ese es el corazón de la sanidad. El corazón de la sanidad son los sanitarios. No es quien gestiona, es quien forma y quien da ese servicio. Entonces nosotros creemos que hay que acabar con la temporalidad. Tenemos más del 50% de los sanitarios en condiciones de temporalidad y hospitales con un 70%. Esto es intolerable y no podemos seguir así. Pero además hay que tener empatía y hay que tratar a los equipos sanitarios como grupos de personas, cada uno con su singularidad. Tenemos pediatras, médicos en atención primaria, en entornos rurales, que tenemos que primero ponernos en su lugar y entender cómo es su día a día. Y si entendemos cómo es su día a día y damos fórmulas para adecuarnos, para que puedan conciliar, para que puedan tener una carrera profesional, estarán contentos y podrán dar mejor servicio a los pacientes, ¿no? Entonces, el factor humano. Luego estamos en la parte económica, de gestión, que también es importante. Yo creo que es una obviedad, pero hay que decirlo, la sanidad cada vez va a necesitar más recursos. Esto es evidente y hay que dotarla de más recursos. Pero además los recursos tienen que estar bien dirigidos, porque de nada nos sirve tener muchos recursos si los recursos no están bien dirigidos. El sistema autonómico nos ha llevado a ser muy ineficaces en algunas cosas. Por ejemplo, en cualquier empresa que tú hables, si tienes 17 centrales de compras independientes, pues eso evidentemente funciona peor a la hora de negociar que tener una única central de compras, ¿no? En tema de medicamentos, etcétera. Bueno, esto es evidente. Si tenemos, en el caso ya del usuario, del paciente, de la sanidad, tenemos 17 comunidades autónomas con distintas tarjetas sanitarias, que tú cuando te vas a otra comunidad autónoma tienes que empezar de cero con tus datos, porque eres un trasladado, esto parece que no es lo más eficaz, ¿no? Tendría todo el sentido que tuviéramos una tarjeta sanitaria única, de manera que si yo he nacido en Madrid, tengo la sanidad en Madrid y me voy a Cantabria, cuando me voy a Cantabria no me pregunten de cero usted cómo se llama, usted cuál es su DNI y usted qué patologías tiene. O cuando uno va con un niño y entra en urgencias, esto me ha pasado a mí, urgencias, porque te tienen que operar de una peritonitis a un niño, porque en nada no podemos estar de cero diciendo las alergias, lo que le hace daño, si eso es tan sencillo como tener una tarjeta sanitaria única. Esto no puede ser tan complicado en el mundo de la digitalización, ¿no? Entonces, estas son cosas de sentido común, cosas básicas. Y yo lo que veo es que la digitalización hoy lo que va es a crear 17 sistemas digitales incompatibles entre ellos, entre comunidades autónomas que no se hablan y que, por ejemplo, cuando tú tienes un niño con una enfermedad rara, no puede ser que por no tener un registro único bien organizado, no te enteres que hay el mismo problema a un niño en Málaga y tardes 6 meses en enterarte.
Porque a lo mejor, si tú te hubieras enterado que había un niño en Málaga con el mismo problema, pues te habrían ahorrado 6 meses de no encontrar qué tiene, no saber qué medicación poder darle, 6 meses de un niño metido en la cama sin saber qué tiene. O sea, estas son cosas obvias de eficacia del sistema, y el sistema autonómico no ha ayudado a esto. Entonces, esto lo tenemos que arreglar. Nosotros siempre decimos que las competencias de sanidad se deberían devolver y deberían ser a nivel nacional, pero por estos temas de eficacia. Bueno, entonces, ser eficaces, romper las barreras que suponen las autonomías, una tarjeta única. Mire, es tremendo que durante el COVID nos trasladaban de una comunidad autónoma a otra para incinerarnos, pero no fueron capaces de trasladarnos para curarnos. En el Tirol, en Italia, en Alemania, en todos esos sitios había trenes que trasladaban a los enfermos, porque a veces necesitaban pues la máquina, esta EMO, que permite salvar a gente. Eso no está en todos los hospitales de España. Si hubiéramos creado un sistema de traslado de pacientes, hubiéramos sido eficaces y podíamos haber salvado camas. En lo peor de la pandemia en España, en Madrid no había camas. Quedaban 4.000 camas libres en España. No fuimos capaces de superar la barrera de las autonomías. La sanidad tiene que superar la barrera de las autonomías. Tiene que gestionar bien los recursos. Nosotros creemos que hay que aumentar el presupuesto de sanidad, hay que cuidar a los médicos, hay que acabar con la temporalidad, hay que tener una tarjeta sanitaria única, hay que construir los centros de salud en la Comunidad de Madrid, que se habían prometido 22, de los cuales 14 ya venían de la legislatura anterior, y no se ha construido ninguno. No puede ser, las promesas incumplidas. Eso no puede ser los próximos 4 años. 2 cuestiones sobre esto que acaba de decir. En realidad van un poco ligadas, porque sí, no es ningún secreto que Vox abogaba por devolver las competencias de sanidad a la Administración central. En primer lugar, quería consultarles en caso de ya no solo de gobernar, sino de tener peso dentro de la Asamblea. ¿Van a llevar alguna medida a este respecto? ¿O cuál va a ser la hoja de ruta a este respecto? Y segundo, que va un poco ligado, porque Vox Madrid aboga también por una bajada sustancial de impuestos en este escenario, ¿cómo se puede financiar todas esas medidas que pretenden? Sí, me alegro que me hagas esta pregunta. Nosotros somos los únicos que hablamos de bajada de impuestos con reducción de gasto político. El gasto político no es la sanidad, no es la educación, no es la dependencia. El gasto político es los 100 millones que nos gastamos en alquileres de las consejerías en los barrios más de lujo de Madrid. Los gasto político es los 127 millones de euros que nos gastamos en publicidad del gobierno, publicidad a los medios de comunicación. El gasto político es los 26 millones de euros que nos gastamos en pagar a sindicatos, UGT, comisiones obreras, y a la patronal de empresarios. Gasto político es gastarnos en coches híbridos para que puedan entrar en el Madrid Central de Almeida, porque la Consejería de Agricultura necesita todoterrenos y están en la calle, al lado de la calle Alcalá, al lado de la zona más cara de Madrid. Eso es gasto político. Y ese gasto hay que redirigirlo a la sanidad. Si dejáramos de gastar en sindicatos, podríamos gastar en centros de salud. Si dejáramos los 127 de publicidad del gobierno de Ayuso, podríamos gastar en pagar mejor a los médicos y que no se fueran a otras comunidades autónomas. Además, tenemos que tener en cuenta, se comparan en las tablas sueldos de médicos en Aragón, en Madrid, en Asturias. Oiga, tenga usted en cuenta lo que cuesta vivir en Madrid. Es que esas tablas hay que tener en cuenta el poder adquisitivo que tiene un médico en Madrid y que tiene, por ejemplo, en Asturias. No tiene nada que ver. ¿Cuánto cuesta la vivienda en Madrid? ¿Cuánto cuesta alquilarse un piso en Madrid? ¿Cuánto cuesta trasladarse por Madrid? ¿Cuánto cuesta salir a cenar en Madrid? Entonces, eso no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta. Y lo que pasa es que muchos médicos de Madrid se van a otras comunidades autónomas y enfermeras. Y tenemos médicos de Madrid que viven en la A6 para poder ir a trabajar a hospitales en Segovia, porque no les merece la pena. Entonces,
Esto es un tema ya del mercado. Si queremos retener a los médicos, que sí queremos retener a los médicos y queremos que estén contentos, bien pagados y estén en Madrid y tener muchos más, pues tendremos que pagarles mejor. Es así de sencillo. Al hilo de lo que dice, porque imagino que habrá seguido también de cerca todo el conflicto que ha habido con la administración y los sindicatos que acuerdan un acuerdo en atención primaria. También se ha mostrado crítica en el pasado con esa actuación sindical que ahora me comenta. ¿Considera que ha representado con garantías las centrales a los profesionales sanitarios en este conflicto? Mira, a mí los sindicatos me parecen muy bien, mientras que no se financien con el dinero público. Entonces, cuando yo digo de quitar el dinero a los sindicatos, no digo que tienen que desaparecer, digo que tienen que vivir de las cuotas de sus afiliados. Los sindicatos yo creo que han representado lo que pensaban muchos médicos, que no era justo cómo se les estaba tratando. Nosotros ya llevábamos muchos meses en Vox diciendo que muchas de las reivindicaciones de los sanitarios nos parecían justas, que eran de justicia. Y yo creo que quizás por eso también se nos penalizó en los presupuestos. Nosotros llevábamos unas enmiendas que llevábamos el aumento de sueldo para los médicos, llevábamos las 10 horas que se están rebajando a los médicos en su salario con horas extra, llevábamos lo de las 35 horas, las 37, lo llevábamos y yo creo que eso pues fue mal recibido por la señora Ayuso y fue parte del problema que se decidió romper con nosotros. Por otra parte, absurdo, porque si se hubieran admitido esas enmiendas nuestras cuando ya estábamos diciéndolo en otoño que había que dedicar el dinero del presupuesto a eso, pues nos habríamos ahorrado meses de una negociación con los médicos que yo creo que además de ser para los médicos dolorosa, porque yo creo que a los médicos no les gusta estar en el mundo político, a los médicos lo que les gusta es cuidar. Es que su vocación es cuidar a los pacientes, no estar gritando delante de una consejería. Yo he visto a médicos que les costaba hacer eso, pero no les ha quedado más remedio. Entonces, les hemos llevado a una negociación, les han llevado a una negociación que yo creo que era dura para los médicos y ha sido dura también para los madrileños, porque a los madrileños nos ha ocasionado inseguridad. La gente mayor estaba muy preocupada pensando en que se iban a quedar sin médicos, que no les iban a atender. Bastante mal, lo hemos pasado ya con el COVID. Todavía hay mucha gente con muchísimas heridas de lo que han pasado en el COVID. Mucha gente ha perdido a seres queridos. Y encima ahora generar esta inseguridad del sistema sanitario en Madrid, yo creo que eran innecesarios. Se podían haber admitido las enmiendas de Vox. Incluso, fíjate, se podían haber admitido o no admitido, podía haber salido el gobierno contándolas un miércoles diciendo que eran suyas. Yo no quiero las medallas. Yo lo que quiero es que Madrid funcione. Y que la gente con vocación, como son los sanitarios, de verdad puedan trabajar en paz. Y ojalá consigamos un gobierno de la Comunidad de Madrid en que se deje de precarizar a los profesionales. En España lo que ha pasado es una precarización de las clases profesionales. Precarización de las clases profesionales, de los que más han estudiado, de los que más se esfuerzan, de los que más vocación de servicio tienen, a esos se les arrincona. Y en cambio, tipos que no tienen, de verdad, que no saben hacer la O con un canuto, que no han tenido vocación de servicio a España, que no se sacrifican, que esos son los que trepan en la sociedad hoy. Eso es injusto. Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que ir al mérito, al esfuerzo. A que nuestros niños, a las personas que admiren, sean a los médicos, a los profesores. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Es un cambio de modelo. Un cambio de modelo. Pero, de verdad, la suerte que tenemos es que todos los madrileños están de acuerdo que quieren potenciar la sanidad pública. No hay que justificar un aumento de recursos en sanidad. Todo el mundo lo va a aplaudir. Y Vox, desde luego, esto lo tiene claro. Pero priorizando el gasto en lo importante. Dirigiendo el gasto bien. Y, por supuesto, teniendo recursos humanos, que es tener en cuenta a las personas que te están sacando la sanidad adelante, que no son los políticos sobramos, son los sanitarios. Los políticos, cuanto menos aparezcamos, mejor.
Y cuanto más escuchemos, también mejor. Entre las medidas pactadas para acabar con la huelga se encontraba ese sistema de citas de 34 pacientes por jornada, algún incentivo retributivo a través de complementos. Quería consultarle en primer lugar si considera que estos son suficientes para arreglar por lo menos los problemas más urgentes del primer nivel asistencial, y también si en esta reclamación de una nueva configuración de la jornada laboral de los profesionales sanitarios, se habla de, por ejemplo, de las 35 horas, de la jornada de 4 días, si lleva Vox alguna medida en este sentido. Mire, yo creo que, claro, aquí lo que tenemos que conseguir es tener más médicos en la Comunidad de Madrid. Para eso tenemos que pagarles mejor. Si tenemos más médicos, podremos adaptar turnos que sean compatibles con la conciliación. Pero lo primero que hay que hacer es hacer atractivo Madrid para los médicos, porque tengan muy buenos sueldos. Esa es la base de todo. Si tenemos una plantilla que la podemos ampliar, entonces podremos ir a jornadas más cómodas para los médicos, pero todo empieza por hacer atractivo el puesto en Madrid de un médico. Si no hace uno atractivo el puesto en Madrid, da igual, al final es imposible, los turnos serán imposibles, porque no conseguiremos dotar las plantillas de los hospitales y de los centros de salud. Y la solución tampoco va por hacer telemedicina, y mucho menos que una enfermera, que por supuesto son muy valiosas y tienen muchísimo conocimiento, haga el papel de un médico. El médico tiene una altísima responsabilidad. Y si hay un problema, el médico al que van a decir es al médico. Entonces, ya está bien aquí de ningunear las profesiones que tienen una responsabilidad brutal. La responsabilidad de un médico de la vida de las personas es una losa que llevan todos sus días a casa. Y cuando algo no les sale bien, la angustia es brutal. Y no podemos ningunearles diciendo que ahora ese mismo papel lo va a poder hacer personas que no han tenido la misma formación. Un niño con una fiebre altísima que tú atiendes por una pantalla, si no le has movido la cabeza, si ves si tiene rigidez en la nuca, no sabes si tiene una meningitis. Un niño que le duele la tripa, tú no sabes si tiene gases o tiene una peritonitis. Y para eso hay que palpar. Y eso lo sabe hacer un médico presencialmente, no con una pantalla. Entonces, la digitalización está muy bien, pero no es sustitutiva del médico. Y además hay otro factor, que es el factor de las personas otra vez. Estamos viviendo una epidemia de soledad brutal y lo único que hacemos aquí es quitar las sucursales del banco, hacer desaparecer la administración de la Comunidad de Madrid y hacer desaparecer el contacto con tu médico. Queremos ir al médico del centro de salud que tenemos, que nos dice: hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te funcionó esto que te di para el dolor de cabeza? Oye, ¿qué tal tu hija? ¿Está mejor? Oye, mira, este pediatra te puede ayudar. Eso son las personas, eso es el contacto y eso es importantísimo. Y ahora tenemos un montón de gente mayor que cuando llegan al centro de salud su médico no está, nadie les conoce, eso es ir a un modelo en el que yo no creo. Yo creo que la digitalización es una opción, pero no es sustitutiva de la presencialidad. Habla de subir el nivel salarial de los médicos. ¿Cuánto se tiene que poner sobre la mesa? Yo creo que eso forma parte de un estudio más amplio, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es hacerlos fijos. Y por supuesto que los baremos de capacitación no valga más haber hecho un estudio, un curso de formación de violencia de género que haber hecho un curso de genética. Pero vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? Entonces, adecuar los baremos a los conocimientos que queremos que tengan los médicos. Segundo, ver cómo podemos conseguir que concilien. Y tercero, hombre, por mí, si me pregunta, digo, aumentar el salario lo máximo que podamos para que no tengamos un problema de médicos en Madrid, para hacer la posición en Madrid de médico la más atractiva, teniendo en cuenta que el coste de la vida en Madrid es el más alto de toda España. Entonces, tendrá que ser el más alto de toda España el sueldo en Madrid, digo yo, y habrá que hacerlo según el poder adquisitivo que tiene un médico en Madrid. Y esa es la realidad, no lo estamos haciendo. Una ley que ha generado cierto tumulto dentro de la Asamblea, la del aborto,
¿Pedirás Vox la Objeción de conciencia, sí, con la eutanasia también. ¿Hay que proteger más al médico objetor? Yo creo que lo que tiene que tener es libertad, la libertad de conciencia. O sea, no puede ser que impongamos a los médicos leyes que en conciencia ellos... Los médicos lo que están es para salvar vidas. No podemos hacer que los médicos vayan contra lo que son salvadores de vidas. El médico salva la vida. Entonces, nosotros creemos en la objeción de conciencia, en la libertad, para que sin ser señalados, tengan la libertad de conciencia. Y yo lo que quiero es que los médicos puedan seguir siendo médicos, que es apostando por la vida, que es su vocación, es para lo que han estudiado medicina, es por lo que a ellos les hace felices y valiosos, ¿no? Porque son pues eso, cuando uno entra a las urgencias con alguien muy mal, pues la gran esperanza es que tiene un médico que va a apostar por la vida. Precisamente al hilo quería consultarle por cuáles son, digamos, las líneas rojas a la hora de negociar dentro de la Asamblea de Vox, sobre todo en materia sanitaria. ¿Cuáles son los límites que puede poner Vox a la hora de negociar? Bueno, nosotros ya pusimos en nuestras enmiendas las cosas que nos importaban en la sanidad, que fueron el aumento de salarios, el tema de las 10 horas que se les estaba restando en el sueldo, el tema de la conciliación y el tema de la temporalidad. El tema de la temporalidad, que es fundamental, que es un insulto. Entonces, pero pusimos ese papel sobre la mesa de negociación muchos meses antes de Navidad y la realidad lo que hemos recibido son bofetadas. Vox ha recibido bofetadas. Como nosotros no tenemos 127 millones para pagar a los medios de comunicación, pues lo que se ha contado de Vox no es verdad. No es verdad. Nosotros no teníamos ninguna intención de romper con la señora Ayuso. De hecho, hasta el último minuto hemos estado con cordialidad ofreciendo nuestra ayuda y impacto y el apoyo. Y la realidad es que a nosotros lo que se nos ha hecho es darnos una bofetada. Quizás porque nos metimos en el tema de la sanidad. Y no querían que entráramos. Querían que nos dejarnos en algunos temas que no estorbaran, ¿no? Pero nosotros estamos aquí para mejorar las cosas en la Comunidad de Madrid. No estamos para no hablar de sanidad. La sanidad es un peso importantísimo del presupuesto. Y tenemos la gente que sabe gestionar, tenemos equipos de gente seria, profesional, que han llegado por mérito y esfuerzo. Y no puede ser que algunos que son políticos, pero que no sabemos nada de su gestión, ni de qué profesionales tienen a su alrededor, se enfaden porque hablemos de sanidad. Tenemos el mismo derecho que los demás partidos a hablar de sanidad. Otro asunto que ha generado polémica a lo largo de estos últimos años ha sido la posición de Vox acerca de esa sanidad universal. A este respecto quería consultarle si es el origen de una persona que pueda ser fuera de la Unión Europea un motivo de exclusión dentro de un centro de salud, o si la sanidad universal puede ser un reclamo para la llegada en niveles altos de personas extranjeras. Mire, yo la verdad, para mí lo ideal es que la sanidad de la Comunidad de Madrid pudiera pagar al mundo entero las operaciones y los tratamientos. Sería maravilloso, ¿verdad? Y que pudiéramos decir a toda la iberosfera, a toda Iberoamérica que no tiene un sistema sanitario, a todos nuestros, a todo África, a todo. Eso sería maravilloso. ¿Es posible? ¿Los médicos que hay hoy en Madrid podrían atender a tanta gente? Yo creo que no. Entonces, ¿cuál es el límite? A lo mejor nos lo tienen que decir los médicos. ¿Cuántas personas más pueden atender por hora? Que nos lo digan los médicos. Porque yo lo que escucho es que no dan abasto. Si no dan abasto, pues ¿cómo vamos a atender al mundo entero? Entonces el límite lo tienen que poner los médicos. ¿Eso cómo se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden hacer para...? Lo que creo es que a día de hoy la realidad es que los que pagan los impuestos para tener la sanidad son los españoles o los residentes en España, no españoles, que pagan aquí sus impuestos. Ese es un primer filtro. Por supuesto, alguien que está en España de visita, de urgencia, y tiene una urgencia, por supuesto que hay que atenderle y luego facturar
a su país de origen, pero es que ni siquiera se factura en muchos países. Mire, yo he trabajado mucho tiempo en construcción, tengo muchos amigos del mundo de la obra y la verdad es que ahora cada 2 o 3 meses me llaman los gruistas que trabajaban conmigo, que eran rumanos, que son amigos míos, Pavel, otros, me llaman cuando vienen a Madrid y me llaman para comer, nos vamos a comer ahí a Cobo Calleja. Y les digo, oye, pero bueno, ¿y tú qué haces en Madrid? Que estás en Bucarest trabajando, no sé qué. Y me dice, no, es que nos hemos quedado empadronados en Madrid y venimos aquí a hacer los tratamientos de fertilidad o operar la cadera de mi suegra, no sé qué. Cogemos un vueling de 90 euros y nos viene, estábamos encantados. Esto está... ¿Cuánto más se puede hacer? Mira, mis compañeros, amigos cubanos de Miami vienen a Madrid en verano a operarse. Yo lo que digo es que no sé hasta cuántos más podemos... Es lo que digo es cuánto de larga queremos que sea la cola para una prueba diagnóstica. Esto es lo que tienen que pensar los madrileños. Ojalá. Oye, y ojalá pudiéramos atender, por ejemplo, a todo Cuba. Yo soy cubana. El sistema sanitario cubano es un desastre. Te van a hacer operaciones y te tienes que ir a comprar el bisturí. Esta es la sanidad cubana de los comunistas estos. Ojalá en Madrid pudiéramos atender a todos. Pero tal como están los médicos hoy, que no pueden más, que no les da la vida. ¿Esto es posible? Pues es la pregunta que hace Vox. Y es muy triste que Vox sea el único que con sentido común hace esta pregunta. Entonces, ¿el mundo ideal? Atender al mundo entero. ¿Es realista? Yo creo que no. Los médicos nos dicen que no pueden. Aludí antes al sueldo de un médico. Quería consultarle por el de los MIR, el de los residentes. ¿Tienen el nivel adquisitivo suficiente para vivir en una ciudad como Madrid? Hablo también del acceso al alquiler. ¿Hay que retocar el precio del alquiler para hacerlo más accesible? Pues claro que sí. Yo creo que no es retocar el precio del alquiler. El problema que tenemos en el mercado inmobiliario es que no hay viviendas. Si tú tienes una vivienda, la quieres alquilar y tienes 3.000 personas que quieren esa vivienda, puedes poner el precio que quieras. Porque hay una demanda impresionante. Y hay una oferta muy baja, una sola vivienda para... Entonces, ¿qué hay que hacer? Da igual que a los 3.000 que quieren esa vivienda tú les des cheques, porque vas a seguir teniendo 3.000 tíos que quieren esa única vivienda. Lo que hay que hacer es tener más viviendas en oferta, tener más viviendas que ofrecer. ¿Y para eso qué tienes que hacer? Poner todo el suelo que hay en la Comunidad de Madrid disponible para construir ya vivienda. Todo el que no esté medioambientalmente protegido. Entonces, nuestros políticos, la mayoría, no tienen ni idea del mercado inmobiliario, te hablan de topar el alquiler, de dar cheques, incluso de dar avales. Dar avales, nosotros decimos dar avales a los jóvenes del 20%, esas medidas de Vox desde 2019. Pero si no la combinas con un aumento de oferta, lo único que consigues es tener a un montón de jóvenes al que le has ayudado con un aval del 20% con un precio de vivienda brutal, que van a tener que estar pagando hasta que tengan 97 años. 97 años. Es que esa no es la solución. Los avales sí, pero con liberalización del suelo, para que tengas mucha oferta de vivienda en el mercado. Y de verdad hay que tener en cuenta cuánto cuesta ser un médico en Madrid con una vivienda imposible. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La pérdida de poder adquisitivo en ciudades como Madrid es impresionante, porque no nos han bajado los impuestos en paralelo a la pérdida que hemos tenido. Y ser médico hoy en Madrid es carísimo, carísimo. Carísimo porque tienes que pagar una vivienda muy cara, una cesta de la compra muy cara, una cuota de la hipoteca brutal, y no es posible. Por eso hay que elevar los sueldos, si no nos quedamos sin médicos. Unas últimas cuestiones. Si entrara Vox en el Gobierno de Madrid, ¿en quién se apoyaría en materia sanitaria? ¿Quién sería su consejero? Bueno, nuestros consejeros los dejamos ocultos para que no nos los quemen antes de tiempo. Porque ya sabe cómo son los medios con nosotros, lo abrazarían. La verdad es que Vox tenemos equipos grandes de gente que nos ayuda a hacer las propuestas, por eso hemos hecho propuestas que los médicos muchas veces nos han dicho, oye, ¿cómo nos ha gustado vuestra propuesta? Eso luego nos sale en los medios de comunicación, gracias a medios como Reacción Médica, pues sí nos habéis dado voz, pero la realidad es que los medios de comunicación están pagados por el gobierno, en este caso el gobierno de la Comunidad de Madrid.
127 millones da para pagar a muchos medios. Entonces, nosotros tenemos equipos grandes de gente, de técnicos, que es lo que me gusta a mí, de gente formada y gente con empatía. Porque a mí no me sirve tampoco el profesional sin empatía. Estamos hablando de personas. Y aquí lo que falta es empatía, ponerse en el lugar del médico, de la enfermera, del que está en el entorno rural, ponerse en el lugar y pensar, a ver, ¿cómo es la vida de esta persona? Vamos a ver, ¿es posible hacer este trabajo bien así? ¿Sí o no? Y ya luego desarrollar las medidas. Nosotros tenemos gente técnica buena, pero gente con empatía, gente que tiene sensibilidad. Y esto es muy importante para sacar adelante la gestión de un buque tan grande como es la sanidad pública, que es el orgullo de todos los españoles, pero que tenemos que cuidarla. Si el PP necesitara el apoyo de otra fuerza política, como puede ser Vox, para gobernar, ¿exigirá a cambio Vox la entrada en el gobierno? Pues depende de la fuerza que nos den los madrileños. Yo, de verdad, si los médicos, las enfermeras, los sanitarios de Madrid creen que Vox ha luchado por sus intereses, que hemos pagado además que en los presupuestos se nos cerrara la puerta y se nos criticara tanto por defender enmiendas sanitarias, una demonización brutal en los medios de comunicación, y creen que nos merecemos el voto, pues yo lo que les pido es la confianza. Que el voto a Vox el 28 es el voto seguro. Seguro que vamos a tener la empatía. Seguro que vamos a pensar y a luchar para que ellos puedan estar volcados en sus pacientes y no haciendo manifestaciones delante de la consejería. Seguro que vamos a dotar la sanidad más y bien dirigida. Seguro que nos vamos a cargar el gasto de los políticos. Yo quiero menos políticos y más médicos. Yo quiero menos políticos y más profesores. Yo quiero menos políticos y más cuidadores de dependencia. La mitad de los diputados en la Comunidad de Madrid. Y eso nos perjudica a Vox, 136 diputados en la Comunidad de Madrid. Si bajáramos a la mitad, los que más perdemos somos los grupos que no somos tan grandes. Me da igual. Yo no estoy aquí para servir a los cargos de Vox. Estoy aquí para que funcione España, para hacer un servicio a España, que es lo mismo que hacen los médicos. Los médicos están para servir siempre, para cuidar. Y eso les ha perjudicado siempre, porque tenían que haber reivindicado todo esto mucho antes. Para terminar, ¿qué relación tiene Rocío Monasterio con su médico? No sé si hasta qué punto, o qué le puede decir para recabar su apoyo. Pues mire, yo la verdad es que tengo muy buena experiencia con mi médico, porque me trata siempre con muchísimo cariño, ¿no? Ya los médicos lo que les tengo es cariño. O sea, fíjate, a mí además la medicina me gusta, ¿no? Y lo que me gusta es la gente con vocación. Eso es lo que yo admiro de ellos, la capacidad de servicio y la vocación. Y yo creo que España, que estamos en un momento complicado, la va a sacar gente que tenga vocación. Pero los españoles lo que tenemos que estar dispuestos es a premiar esa vocación, Entonces yo a mi médico lo que le digo es gracias. Gracias por el sacrificio, gracias por la capacidad de servicio, gracias por apostar por la vida, gracias por cuidarnos, que yo, desde luego, desde la política, voy a hacer todo lo posible para que aquí los protagonistas sean los sanitarios y no sean los políticos. Cuanto menos políticos mejor, cuantos más médicos, sanitarios, profesores, como ejemplo de la sociedad, mejor nos irá en España. Pues con esto terminamos. Simplemente agradecerle a Rocío que haya visitado nuestro plató de redacción médica y mucha suerte de cara a las elecciones. Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme.